En plena temporada de huracanes se vive una inusual ola de calor, mientras parte del mundo se hunde en la pobreza. La situación en Venezuela es delicada. Ahora, contrario a lo que muchos creen, varios supermercados están repletos de alimentos. Pero la triste realidad es que la mayoría de ciudadanos no tienen lo suficiente para hacer un mercado básico. La pandemia en el mundo no solo trae escasez monetaria, que va ligada a una hambruna, sino que también se ve amenazada por el aumento de la temperatura que incide en la agricultura del campo. Una alerta suena en el oeste de Estados Unidos. Y todo por la implacable ola de calor que llega en plena temporada de huracanes. Mientras en el este llegan los huracanes, las alarmas se escuchan en el oeste de Estados Unidos. Anuncian posibles récords de temperaturas altas de hasta 53 grados centígrados en los próximos días. Cerca de 240 millones de personas podrían verse afectados por las altas temperaturas en la próxima semana. Al menos eso dicen los expertos. Una situación que no se veía en décadas. Mientras tanto, en la costa este, al otro lado del país, los expertos en tormentas recomiendan a las autoridades prepararse para un ciclón tropical que llegará en los próximos días. Estamos en medio del comienzo de la temporada de huracán. Los científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del país pronostican que para este año habrán de 13 a 20 tormentas, de las cuales de 6 a 10 serán huracanes. Y de 3 a 5 huracanes importantes serán de categoría 3 o superior en el Atlántico. Al mismo tiempo, este viernes podría ser el día más caluroso del año. Varios modelos meteorológicos no descartan alguna que otra tormenta para horas de la tarde del viernes. El cambio climático que enfrenta el mundo se está tornando cada vez más peligroso. La NASA explica en un comunicado que los aumentos de las emisiones de gases de efecto invernadero, cada vez más comunes como el dióxido de carbono y el metano, atrapan el calor de la atmósfera, capturando la radiación saliente que de otra forma escaparía al espacio. Este calentamiento genera otros cambios, como el derretimiento de la nieve y el hielo en los polos, el aumento del vapor de agua y los cambios en las nubes. Por lo tanto, el desequilibrio energético de la Tierra es el resultado del efecto neto de todos estos cambios. Lo cierto es que en los últimos años en varias partes del mundo, las temperaturas ya son insoportables. Hay lugares en donde la lluvia que era común ahora está desapareciendo, abriendo paso a extensos desiertos. En el Ártico el hielo desaparece. Incluso donde recientemente en la historia de la humanidad había hielo, ahora predomina la vegetación. Lugares donde había calor, ahora se están convirtiendo en verdaderos desiertos. Todo esto sucede mientras en varios países latinoamericanos, incluidos Venezuela y México, se vive una hambruna sofocante que se une a la sofocante ola de calor registrada en todo el este de Estados Unidos. En las últimas horas, el Servicio Meteorológico del país aseguró que un clima tan extremo podría convertirse en la nueva normalidad en el oeste de la Unión Americana.
Según la agencia norteamericana, la cantidad de calor que atrapa la Tierra y que proviene del Sol se ha duplicado en apenas 15 años desde el año 2005. El desequilibrio energético está provocando que el planeta se caliente aún más y se encamine hacia una catástrofe climática. Pero la realidad es que mientras unas naciones se sofocan de calor, otros lo sofoca la pobreza en medio del aumento de casos de depresión. La inflación se convierte en uno de los miedos a los que se enfrenta la humanidad. Un fenómeno que ya preocupa a varias naciones del mundo. Los efectos empiezan a sentirse en varias partes del mundo. En Nigeria los precios de los alimentos aumentaron un 22,9% en marzo. Una catástrofe para millones de habitantes. En Estados Unidos el precio del cerdo muy consumido en ese país aumentó un 51% anual. Pero Venezuela se sale de todas las normas. El sueldo no alcanza para nada. Un país que empieza a mover el dólar sin que se pueda encontrar un trabajo digno. La competitividad económica de los países de Latinoamérica se ha visto afectada por la pandemia, provocando la migración masiva hacia naciones vecinas. Por su parte, la ONU dice que la crisis migratoria venezolana está en un momento crítico. 1 de cada 4 niños venezolanos están separados de uno o de sus padres. 1 de cada 3 va a la cama con hambre. Mientras que casi 2/3 no han acudido a la escuela desde el inicio de la pandemia. Se cree que la pandemia dejó más de 132 millones de personas pobres en el mundo. El calentamiento global será uno de los causantes de la hambruna mundial, ya que los suelos de cultivo se están convirtiendo en terrenos desérticos donde ya no se cultiva nada. Pero mientras unas naciones tratan de adaptarse a su nueva realidad de pobreza generalizada, en otras, las restricciones se levantan abriendo paso a la recreación y el ocio. Después de largos y estrictos confinamientos por el coronavirus, toques de queda y restricciones para circular, los habitantes de Francia vuelven a salir a las calles sin tapabocas desde este jueves. Pero sí se deberá conservar en lugares cerrados o en espacios al aire libre en los que haya mucha gente, como en un estadio. Ahora, las discotecas estarán disponibles las 24 horas, así como varios restaurantes y cines. No olvides darle like, comparte el video y nos veremos en un nuevo capítulo de Antes del Fin del Mundo.